Orgullosamente presentamos Suceso Informativo, un noticiero radial en Así Canta Guatemala, televisivo en YouTube, Suceso Informativo, en TikTok, Suceso_Informativo, Facebook, Así Canta Guatemala. Suceso Informativo es un noticiero de reflexión en donde se habla también de amor y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios a través de muchos testimonios en temas de reflexión. Suceso Informativo también critica a las autoridades que hacen mal sus funciones en obras en todos los sentidos. Y también Suceso Informativo habla de la delincuencia en todos los aspectos. Suceso Informativo desde 1979 bajo la dirección de Leopoldo Hernández. Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal. El cambio del llamado sabio al cristianismo y reconocer de dónde viene la verdad en un hombre venido de Samayac. En muchas ocasiones nosotros los hombres sabemos que hay muchas cosas malas en nuestras vidas y sabemos que estamos haciendo el mal y seguimos en ello, y son un sinnúmero de tantos pecados que cargamos nosotros los hombres. Y también las mujeres deben de tener sus propios pecados, solo que eso vendrá en alguna otra ocasión y en otro tema más adelante, si llegamos a tener los relatos de ellas en nuestra mesa de redacción. Pero hoy nos ocupa en hablar de nosotros los hombres desde el nacimiento de la humanidad. En un principio se supo que el árbol de la muerte no se debería de consumir el fruto, y sin embargo se consumió. Y así se ha ido hablando de muchas prohibiciones. Y sin embargo, cuando más se recomienda algo, es lo primero que sucede en la vida de la humanidad. Y se ha dicho también que si los padres son de la vida alegre, los hijos son iguales. Y si los padres son alcohólicos, también los hijos son así. Si los abuelos son brujos, también los hijos son así. Si los padres son pobres, los hijos también deben de terminar así. Pero la verdad no es así. Ejemplos hay muchos, pero el tema de hoy nos ocupa una bonita transformación de Pedro Chilca, más en Samayac, la tierra de los brujos, se le dice a este lugar. Pero la verdad es que esta tierra no es de estas personas a quienes se les llama brujos, puesto que gracias a Dios hay libertad de culto y hay variación de religiones. Entonces, en este bonito lugar es de todos y no de brujos en Samayac. Es un municipio o aldea de Mazatenango en donde nace Pedro Chilca. Bueno, pues desde que nace Pedro, el abuelo le dice a los padres de Pedro, él debe de llevar este nombre ya que ya viene marcado que será uno de los mejores brujos que jamás ha habido en Samayac. Y pues los padres siempre le fueron diciendo esto a Pedro, que él sería un buen brujo. Y en efecto, cuando este creció, pues empezó a ejercer el oficio de los brujos y llegó a tener varios programas en radio o comunitarios que él mismo los empezó a crear, ya que de comunitarios nada que ver, ya que una radio pirata solo se le coloca un transmisor, una antena
y unos aparatos de amplificación y ya está la radio al aire. Y pues este señor llamado Pedro Chilca colocó varias emisoras piratas en Chimaltenango y una en Quetzaltenango, y en estas radios tenía programas en donde daba a conocer los supuestos milagros que él hacía en curar a personas enfermas, quienes no miraban, quienes tampoco caminaban. ¡Qué pena, verdad! Ya que solo le pagaban a algunas personas para decir en la radio que habían recibido sanidad e invitaban a otras igual. Pasaba cuando supuestamente él tenía que demostrar qué tan bueno era en los milagros de las medicinas naturales. Con tanta propaganda, las personas le creían, y claro, ya cuando alguien cree en algo, resulta que en ocasiones le funciona el medicamento. Y las charlatadas que se les cuenta en donde por X o Y circunstancias de algunos ignorantes llegan a centros supuestamente para recibir alguna sanidad y pagan gastando grandes cantidades de dinero, porque la mera verdad no curan y tampoco hacen milagros, los llamados brujos. Y luego este hombre llamado Pedro Chilca hizo algunos negocios más, y en uno de estos negocios llegó a tener a muchas mujeres atendiendo él mismo, pero antes ya había tenido mujeres trabajando en otros asuntos de Pedro Chilca. Pero antes ya había tenido a mujeres trabajando en otros asuntos de Pedro Chilca. Pero el error que él cometió, que cuando alguna de ellas a él le gustaba y ellas no querían nada con él, las tomaba a la fuerza, y en una de tantas ocasiones embarazó a 2 menores. Entonces fue conducido a la cárcel por violación y haber embarazada a las 2 menores, y en la cárcel lo condenaron a varios años. Pero al final decidió mejor casarse con una de ellas, y así fue como se le dejó en libertad. Pero antes de salir de la cárcel, durante todo el tiempo de estancia, Pedro Chilca, por más que hacía brujería dentro del centro carcelario, no logró su libertad. Y no fue hasta que entregó su corazón a Dios y pedir perdón, y hoy por hoy es un buen cristiano en la iglesia, y allí fue en donde recobró su libertad. Y Pedro Chilca vio que el verdadero Dios de dioses es Dios, Jehová de los ejércitos, dueño del oro y de la plata, que cuida a todos los padres en la tierra, ahora que el 17 de junio se le celebra al Padre, y quienes por este medio les decíamos ¡Feliz Día del Padre! Y todos los problemas en las manos de Dios, que Él es el único quien nos salva, y mandó a su único Hijo, Jesús, para salvar a los pecadores, y no vino por los justos ni por los sanos, sino por los enfermos y pecadores. Escribe Leopoldo Hernández.